Hola amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy me gustaría continuar compartiendo con vosotros mis reflexiones personales en torno al apartado número 25 de un curso de amor que se titula la devoción como participación. La devoción como participación. Bueno, esto es lo que nos dice el título de este apartado 25. Notarás que crece tu deseo de reconocimiento por lo que has creado. Esto nos dice textualmente en un curso de amor. Bueno, se refiere a este notarás, se refiere a ese tiempo de discernimiento del cual se nos estaba hablando en lo que es el vídeo anterior que compartí con vosotros, ¿no? Se nos estaba hablando de un tiempo de discernimiento, que es el tiempo que define al que se refiere eh, al que se refiere el momento en el que estamos recibiendo estas enseñanzas. Es un tiempo de discernimiento. Posteriormente hablaremos de lo que significa discernimiento. Bueno, comentábamos en el vídeo anterior que la creación no proviene del yo personal, ni es para él. La creación no proviene del ego ni es para el ego. El ego no puede crear. El ego solamente despliega su inventiva, es decir, inventa. La inventiva hace alusión a lo que se inventa, es decir, aquello que se concibe dentro de la ilusión y que no es más que una continuación de esa misma ilusión. El ego inventa ilusiones dentro de un mundo de ilusión. Bueno, como os comentaba, la creación no proviene del yo personal ni es para él. Nuestra inercia a desear recibir reconocimiento, nuestra inercia a desear recibir reconocimiento, a esperar reconocimiento, se sigue dando porque seguimos viendo autoridad a nosotros, ajena a nosotros. Se sigue dando esa inercia a recibir reconocimiento por parte de nuestros semejantes porque vemos en ello una autoridad ajena a nosotros, una autoridad que no reconocemos en nosotros mismos, que no reconocemos en ese reino de los cielos que está en nosotros, y allí donde está el reino, ahí está el rey, que es nuestra autoridad, no afuera. Afuera no podemos ver autoridad alguna. Afuera respetamos las supuestas autoridades de lo mundano, ¿no? Como dice Jesús de Nazaret, al César lo que es del César. No combatimos con el César. Combatir con el César es pensar que realmente hay un César, hay alguien que puede eclipsarnos a ese único rey, esa única autoridad que está en nosotros. Bueno, como os comentaba, nuestra inercia a desear recibir reconocimiento se sigue dando porque seguimos viendo autoridad ajena a nosotros. Fijaos lo que dice esta frase: deseo de recibir reconocimiento. Otro matiz importante en el que debemos subrayar, ¿no? Reconocimiento, que como tantas veces se nos ha dicho, reconocimiento significa volver a conocer, volver a reconocerse, volver a abrazar ese conocimiento que está en nuestro corazón, no en una autoridad ajena a nosotros. Reconocimiento, volver a conocer, volver a abrazar esa sabiduría, ese conocimiento que está en el corazón. Precisamente por eso este es un curso de amor, un curso del corazón. Bueno, había leído por ahí que realmente este curso también se podría haber llamado un curso de milagros, ¿no? Pero parece ser que por problemas de derecho de autor, ¿no? Porque a la hora de cobrar los derechos de autor, ya el supuesto inspirador de ese curso de milagro pues es ajeno a él, ¿no? A César lo que es del César, ¿no? Como dice el inspirador de un curso de milagro, ¿no? Bueno, reconocimiento, como os comentaba, significa volver a conocer, volver a abrazar esa sabiduría, ese conocimiento que está en el corazón. En esta etapa el deseo de reconocimiento proviene del ego. El deseo de reconocimiento proviene del ego, como todos los deseos. Y en esta etapa
el deseo de crear puede estar vinculado al ego. En esta etapa el deseo de crear puede estar vinculado al ego. Esto en sí es una locura, ¿no? Porque el ego no puede crear, como decíamos anteriormente. El ego solamente puede inventar, ¿no? Independientemente de que usemos la palabra crear como sinónimo de inventar o de fabricar en nuestro lenguaje cotidiano. Independientemente de eso, dentro de un curso de milagros y de un curso de amor, crear significa hacerlo en la verdad. No crear ilusiones, no desplegar una inventiva, que como os decía, viene de la misma raíz que el verbo inventar. En esta etapa, como comentaba, el deseo de reconocimiento proviene del ego, y en esta etapa el deseo de crear puede estar vinculado al ego. El ego no puede crear, el ego despliega su inventiva, es decir, inventa, y al margen de ello el ego es una ilusión. Al margen de todo esto que estoy diciendo, el ego es una ilusión, y lo que es una ilusión solo fabrica más ilusiones dentro de ese mundo de ilusión. Lo que es una ilusión solamente fabrica más ilusiones dentro de ese mundo de ilusión. Al negar esa autoridad, esa divinidad que está en nosotros, nos dedicamos a inventar con ese supuesto ego, desde ese supuesto ego que nos suplanta, ¿no? También por eso nos vemos rodeados de apariencias que están muertas, ¿no? De objetos, trastos que les rinden culto a la muerte, ¿no? Que no tienen vida de por sí, que son proyecciones de nuestra fe en la muerte. Tenemos fe plena en la muerte porque no reconocemos esa vida eterna para el cual somos creados, por ese compartir que Dios hace de su propia vida, y lo hace en ese reino de los cielos que está dentro de nosotros, tal como nosotros estamos en ese reino de los cielos infinito. Estas son afirmaciones que no se comprenden con una mente inventada, que se comprenden con el corazón, donde está todo el conocimiento, donde está toda la sabiduría. En el corazón está el conocimiento. El reconocimiento, por lo tanto, se da en ese mismo corazón, dando crédito a ese mismo corazón, teniendo fe en ese mismo corazón, no esperándolo de algo ajeno a nosotros. El reconocimiento de algo ajeno a nosotros es una ilusión. No se nos puede reconocer nada. No hay más reconocimiento que el abrazar tu propio conocimiento, que está eternamente en ti, que tiene que ver con tu verdadero ser, con tu verdadera identidad, con tu auténtica naturaleza. Es un tiempo de discernimiento. Esto nos dice textualmente un curso de amor. Este tiempo es en el que estamos recibiendo, asimilando, compartiendo estas enseñanzas, compartimos estas enseñanzas, y gracias a ello las asimilamos, las comprendemos, las arraigamos en nosotros, comprendemos la verdad que está en nosotros y a la cual se refieren estas enseñanzas, porque lo importante de las enseñanzas no son las enseñanzas en sí, sino lo importante es la verdad a la cual se refiere. Y el maestro interior siempre está en ti, que es el único maestro, como es la única autoridad. En última instancia ese es el único maestro, tu maestro interior, en última instancia. Si no lo reconoces así, es que le estás dando crédito a algo ajeno a ti mismo, y se lo estás negando de esa manera a esa autoridad, que es el rey del reino de los cielos, que está en ti. Discernir significa distinguir. Este es un tiempo de discernimiento, comentaba. Discernir significa distinguir con acierto. Eso significa discernir, distinguir con acierto, distinguir con acierto. Identificar aquello que no es real, para que tomemos conciencia de que es una ilusión que se deshace en su mundo de apariencias. Por eso hablamos lo preciso y lo necesario del mundo del ego, para que comprendamos cómo opera, para que comprendamos cómo se desenvuelve la condición humana, porque esa es la condición humana. No hay nada más que de ver cualquier pasaje de la historia para ver la crueldad en la que se expresa la condición humana, porque no es nuestra verdadera condición. Nuestro verdadero ser es un ser divino, es expresión de divinidad. La violencia hacia nuestro semejante es un no reconocimiento de ese ser divino que somos. La violencia y la falta de armonía que se da en cualquier vida de cualquier persona
No es más que consecuencia de no reconocerse esa armonía natural que se da cuando se afirma a sí mismo en su identidad divina. Bueno, como os comentaba, discernir significa distinguir con acierto, significa identificar aquello que no es real para que tomemos conciencia de que es una ilusión que se deshace en su mundo de apariencias. También significa discernir, lógicamente, identificar aquello que es real, porque ese es el reconocimiento de nuestra verdadera vida eterna, del reino de los cielos que está en el Hijo de Dios, el reino de los cielos que está en el Hijo de Dios. Practica el discernimiento mediante la quietud, a la espera de la sabiduría. Bueno, esto nos aconseja un curso de amor. Practica el discernimiento mediante la quietud, a la espera de la sabiduría. Bueno, un interesante concepto este de la quietud. No se trata de que nos quedemos quietos en este mundo de reflejos, ¿no? Da lo mismo que nos movamos mucho o que no nos movamos nada en él, ¿no? Si nos reconocemos en esa quietud, que es algo espiritual, es un concepto espiritual, ¿no? Podemos expresar quietud trabajando en una fábrica donde hay que hacerlo con mucha velocidad, y sin embargo nosotros nos reconocemos en esa quietud. Precisamente por eso hacemos bien en nuestro trabajo, que precisa de que lo hagamos de forma rauda, de forma rápida y efectiva, porque la producción es muy grande y en esta fábrica pues es muy exigente, ¿no? Como sabemos los que hemos trabajado en ella, ¿no? Bueno, pues como os comentaba, en esos entornos también podemos reconocer nuestra quietud, puesto que la quietud no tiene nada que ver con lo que se aparenta en el mundo de apariencia, con que estemos moviéndonos mucho o con que con que estemos sentados meditando en un entorno natural, ¿no? Practica el discernimiento mediante la quietud, a la espera de la sabiduría. Precisamente cuando ves la acción como necesaria es cuando necesitas un tiempo de quietud. Precisamente cuando ves la acción como necesaria es cuando necesitas un tiempo de quietud. Bueno, aquí podemos seguir reflexionando en qué significa quietud, qué significa acción, qué significa discernimiento. Bueno, precisamente cuando ves la acción como necesaria es cuando necesitas un tiempo de quietud. Esto se refiere a que nosotros, conforme a patrones del pasado, conforme a patrones aprendidos en el pasado, tenemos la inercia o la tendencia a hacer cosas respondiendo a un anhelo de resolver alguna cuenta pendiente. Nuestras acciones responden, sin que nos demos cuenta, a anhelos de resolver alguna cuenta pendiente o de aclarar algo. Alguien ha puesto algo en duda sobre nosotros y tenemos que aclararnos, y por eso emprendemos una acción. Son acciones equivocadas en el sentido de que responden a un crédito, a una autoridad que le otorgamos a una autoridad ajena a nosotros mismos. Pensamos que tenemos que resolver cuentas, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Si yo me pongo a hacer este vídeo, he escuchado algo que están hablando de un curso de amor que no estoy yo de acuerdo, y ahora voy a hacer un vídeo y les voy a demostrar lo que es la verdad. Si esa es mi motivación, lógicamente le estoy dando el control a un ego que le da crédito a una autoridad ajena a mí mismo. No estoy reconociendo esa autoridad que está en mí, porque en mí está el reino de los cielos, como lo está en todo lo creado. Bueno, más o menos lo que os quiero hacer ver es cómo por inercia, aunque asimilemos, aunque comprendamos, aunque abracemos estas enseñanzas, cómo por inercia tenemos esa tendencia a que nuestras acciones sean la expresión de
de darle un crédito a algo ajeno a nosotros mismos y cómo debemos corregir eso para que eso no sea así. No significa que dejemos de actuar, no, significa que nuestras acciones deben de ser la expresión natural en este mundo de apariencia de esa condición amorosa. Tienen que ser el reflejo en el mundo, en esta realidad mundana, en nuestra realidad cotidiana, de esa naturaleza amorosa que nos define, que no precisa de añadido alguno y que no ve autoridad ajena a sí mismo, porque el amor no ve nada ajeno a sí mismo. El amor lo es todo, no tiene fronteras, ni empieza ni termina, como esa fortaleza de la cual os hablaba en algún vídeo anterior. La única fortaleza real es aquella que no está amurallada, esa es la única fortaleza real, aquella que no está basada en el concepto de la separación, aquella que no responde al crédito al miedo, aquella que está presente en todo lo creado, en donde reconocemos toda la vida. Y por eso no podemos encontrar alegría ni placer alguno en contemplar el sufrimiento, el dolor de esa expresión de vida que es nuestra propia vida, que vemos en nuestros semejantes. Estas enseñanzas no nos pueden llevar a que vayamos a ver un espectáculo donde se maltrata un animal, por ejemplo, y que lo hagamos de forma indiferente. Entonces no estamos reconociendo esa sensibilidad que se nos invita a reconocer en estas últimas lecciones de un curso de amor, ¿no? El concepto de sensibilidad, un concepto importantísimo y que tiene que ver también con esa fortaleza infinita, ¿no? Tiene que ver también con ese reconocimiento de que la vida en nuestros semejantes, en todos los creados, es la expresión de nuestra propia vida, ¿no? El respeto por esa vida es el respeto a nuestra propia vida, porque no hay vida propia en aquello, porque la vida está eternamente comunicada. No hay propiedad privada. Es una ilusión. Quien cree tener propiedades privadas se hace esclavo de esas propiedades privadas. Esa es la realidad. Quien cree tener riquezas materiales se hace esclavo de esas riquezas materiales, porque es evidente que las va a abandonar. Por lo tanto, sin embargo, podemos vivir con mucha riqueza material sin darle crédito alguno a ello, sin tener apego alguno a ello. No se trata de combatir ninguna riqueza material. De hecho, la naturaleza es riqueza material, también la naturaleza visible es riqueza material. En realidad eso no es la naturaleza, como siempre decimos, la naturaleza es espíritu. Por eso hablamos de lo natural. ¿Qué es lo natural? ¿Qué somos naturalmente? Naturalmente somos naturaleza. Eso es lo que somos naturalmente. Pero no somos ningún arbolito ni ningún animalito que esté en ese montón de cosas verdes que hay rodeando a las ciudades, ¿no? No, es que esa naturaleza material no es más que el reflejo de lo que significa naturaleza. Y es muy bueno que contemplemos esa naturaleza material porque nos informa de cómo es realmente la naturaleza de nosotros, ¿no? Que no es sociedad, que no es algo social, que no es algo inventado, y mucho menos inventado dándole crédito al miedo y a la separación. Bueno, pues más o menos esto se nos refiere esta afirmación de que precisamente cuando ves la acción como necesaria es cuando necesitas un tiempo de quietud. Precisamos de un tiempo de quietud, en este caso también parece referirse a una quietud material, una quietud que tiene que ver con el meditar quieto, físicamente quieto, para que de esa forma nos deshagamos de esa inercia a que nuestras acciones sean en realidad reacciones. Nosotros tenemos que expresar acciones conformes con nuestra naturaleza, no reacciones que responden al crédito a una autoridad ajena a nosotros y al deseo de búsqueda de reconocimiento desde nuestros semejantes. Cuando el reconocimiento es el volver a abrazar nuestro conocimiento que está en nosotros mismos, ¿no? Bueno, como os comentaba,
actuamos esas acciones, pues lo que buscamos es resolver cuentas pendientes muchas veces, ¿no? Pensamos que tenemos que resolver cuentas pendientes y lo hacemos, pensamos que eso es natural, ¿no? Estamos negando realmente cuáles son nuestras acciones, porque eso no son más que reacciones, ¿no? Y eso es algo que en cualquier caso le da crédito a la separación. Siempre que vemos autoridad ajena a nosotros, le estamos dando crédito a la separación. Siempre que buscamos reconocimiento en nuestros semejantes, le estamos dando crédito a la separación. La experiencia es necesaria para completar el ciclo, para completar el ciclo de desaprender y aprender. La experiencia, a pesar de todo lo dicho, es necesaria. La experiencia en esta realidad cotidiana, en esta apariencia mundana, en este conjunto en esta escuela que es la vida aparente, que es una escuela para nosotros. La experiencia es necesaria e imprescindible para completar el ciclo de desaprendizaje y aprendizaje que estamos llevando a cabo, que estamos felizmente llevando a cabo, respondiendo a nuestro deseo de regresar, de reconocer la divinidad en nosotros, de la misma forma que previamente respondimos a nuestro anhelo de tener experiencias ajenos a esa divinidad que está en nosotros. A tener experiencias humanas, a tener experiencias en una realidad que verdaderamente no es la nuestra, porque somos seres divinos, somos divinidad, somos esa divinidad que Dios comparte con nosotros en la eternidad. Esa es nuestra auténtica naturaleza, esa es nuestra auténtica identidad. La experiencia es necesaria para completar el ciclo de desaprender y aprender. Equivocadamente relacionamos plenitud de vida con actividad. Esto es de lo que se nos habla ya al final de este apartado. Equivocadamente tendemos a relacionar plenitud de vida con actividad. Pero ese amor que somos no precisa de actividad alguna. Ese amor que somos no precisa de actividad alguna. Hablo del amor en su esencia, no en su proyección. No hablo de un abrazo material, sino de lo que ese abrazo significa. Cuando hablamos del amor, no nos referimos a una expresión amorosa, sino a lo que esa expresión amorosa significa. Bueno, de esta forma se nos introduce el siguiente capítulo, que se titula precisamente La vida plena. Bueno, pues con estas palabras os invito a que leáis este capítulo y el siguiente también, del interesantísimo capítulo que se titula La vida plena, del cual hablaré en un próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, un abrazo y hasta pronto.